En el 1947 apareció Casa Tomada, uno de los cuentos más aplaudidos de Julio Cortázar. Se trata de un cuento muy estudiado en las aulas debido a la mezcla de la realidad y la fantasía. No debemos olvidar que Julio Cortázar fue uno de los autores del denominado realismo mágico, una corriente latinoamericana en la que se mezclaba la realidad con la fantasía de una forma natural y sencilla. En este cuento también vemos la influencia de esta corriente, ya que el autor consigue romper de forma completa con toda la lógica de espacio-tiempo. En Casa Tomada nos encontramos a un narrador que es el personaje principal de la historia. Narra la trama en primera persona y por tanto, todo lo que recibimos es su propia experiencia. Junto a él nos encontramos con Irene, su hermana, una persona con la que el narrador está muy unido y que se apoyan mutuamente en todos los momentos de sus vidas. Ambos viven en una casa que hoy en día es una especie de monumento familiar, el lugar en el que habitan sus recuerdos y donde han nacido y crecido. Los dos son ya personas adultas, pero siguen viviendo en la casa familiar para mantenerla y evitar que se convierta en ruinas. No obstante, la casa está bastante envejecida y vivir en ella no es tan plácido como lo era antes. Los dos hermanos viven en el interior de la casa como si fuera su propio refugio, un lugar en el que se sienten completamente protegidos de todo lo que sucede puertas afuera. No trabajan porque sus padres les dejaron una herencia importante que les permite mantenerse y poder seguir aislados del mundo en el interior de su casa. Viven en un permanente estado de confort y no se atreven a salir de ese mundo en el que se sienten tan protegidos. Para poder visualizar bien cómo es la casa, el autor se detiene detalladamente en los elementos característicos del edificio. Y es así como sabemos que los hermanos, desde hace mucho tiempo, escuchan murmullos que provienen de alguna de las habitaciones de la casa. Algo así como susurros que hacen que los hermanos estén en continua tensión y asustados al no saber qué o quién está generando estos sonidos. Los ruidos que se oyen en la casa son ruidos como el arrastre de una silla, pisadas, etc. A medida que el cuento va avanzando, los hermanos van escuchando de forma más fuerte y cercana todos estos sonidos que parecen que van a pisarle los pies. Atemorizados, los protagonistas deciden empezar a deshacerse de todos los objetos que emiten esos sonidos, las sillas, las mesas, etc. Pero esta no termina de ser la solución, porque nuevos objetos empiezan a emitir los sospechosos sonidos. Los hermanos, cada vez más atemorizados por los murmullos continuos, terminan por salir de casa y tirando las llaves por las alcantarillas. No quieren volver a entrar a esta casa que parece estar encantada o habitada por algún ente que no es visible por los ojos humanos. No sabemos por qué se producen estos murmullos, ni tampoco a qué se debe. Lo único que conocemos es que los hermanos terminan resignándose y abandonando su lugar de residencia, su refugio de toda la vida, por la presencia de una naturaleza desconocida que les amenaza. Los hermanos, en lugar de enfrentarse a esa amenaza, deciden esconderse e irse replegando cada vez más hasta terminar marchando de su hogar. Los protagonistas, como ya hemos comentado, son los dos hermanos y uno de ellos es el narrador principal, que es el que nos cuenta la historia. Narrador. No conocemos el nombre del narrador principal de la historia, uno de los protagonistas. Por él es el quien conocemos los hechos que tienen lugar en el interior de la casa, ya que todo lo que sucede es contado desde su perspectiva. Se trata de un hombre de 40 años que vive con su hermana Irene, con la que todavía vive en la casa familiar. Él será el encargado de tirar las llaves a la alcantarilla para que nadie más pueda volver a penetrar en el interior de su casa, que ahora está tomada. Irene es la coprotagonista de Casa Tomada, la hermana del narrador. Tiene un carácter dulce y amable y le encanta pasarse las horas tejiendo en soledad y en silencio. Es una mujer muy bella que decidió rechazar propuestas de matrimonio y quedarse viviendo con su hermano en su casa de toda la vida. Aunque se trate de una narración breve, lo cierto es que en Casa Tomada nos encontramos con otro personaje que es muy importante en la trama, la propia casa. Y es que el edificio no solo actúa como el escenario en el que ocurre la acción, sino que se convierte en un personaje más.